Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. ¿Banderas rojas o banderas azules? ¿Ustedes con qué se quedan? Las banderas rojas de la economía y el mercado nos llevan a mirar a las fuertes rentabilidades de los bonos en las últimas jornadas, a observar la tensión en los precios, la inflación que no se marcha, o también a la clase media, al poder adquisitivo del ciudadano de a pie que cada vez tiene menos recursos disponibles por la pérdida de valor del dinero. Ahí están las banderas rojas. ¿Cuáles son las banderas azules? La principal, los máximos históricos en el mercado. La segunda, la liquidez. Y la tercera es que pese a todo, los datos de crecimiento económico aguantan, los datos del mercado laboral también, y eso que tenemos cerrado el estrecho de Hormuz. Lo último respecto a Hormuz, lo último respecto a Oriente Medio, es que podríamos estar a punto de asistir a la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Veremos si es verdad, porque ya saben ustedes que el mercado, el petróleo, se va moviendo como un muelle en función de que las noticias vayan para un lado o las noticias vayan para otro lado. Lo que sigue permaneciendo y parece inamovible en este instante son los máximos del mercado, porque ahí sigue Wall Street, aguardando grandes salidas a bolsa en el ámbito de la inteligencia artificial, de la tecnología y del espacio, y el resto del mundo, observando los niveles estratosféricos de la bolsa más importante del mundo. Hoy allí, hoy en Wall Street, hoy en Estados Unidos, un nuevo actor entra en el partido. Se llama Kevin Warsh y hoy toma posesión como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida. Muy buenos días, es viernes, es 22 de mayo del año 2026, el Nikkei sube más de un 2%, futuros americanos al alza, tras marcar ayer algunos índices máximos históricos y tranquilidad en el mercado. Tranquilidad en el mercado frente a los mensajes de alarma, de alerta roja, de líneas rojas, de miedo para la economía, una economía que está aguantando, un petróleo que está aguantando incluso por debajo de los $110 el barril. ¿Será verdad que en cuestión de horas vamos a tener una firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos? ¿O de nuevo es una manera de manejarnos como si fuéramos marionetas? A los comunicadores, a los mercados, el dinero, a los inversores. Pues lo vamos a comprobar en las próximas horas. ¿Puede haber noticia el fin de semana o este viernes? La cuestión es que las banderas rojas están levantadas. La que más nos preocupa es la de la inflación. Se refleja en las rentabilidades de los bonos. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues de que nos falta energía, la que no pasa por el estrecho de Hormuz tirando de reservas. Y ahí sigue el señor Birol, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía, diciendo red flag ship, atención a lo que puede suceder este verano. Esto puede ser complicado y es posible que entremos en zona roja en julio o agosto si no vemos que la situación mejora. La advertencia está ahí, el warning está ahí, pero la economía sigue, el mercado laboral sigue y los mercados siguen en zona de máximos. Hoy con un nuevo actor, Kevin Warsh. Hoy se convierte presidente de la FED porque hoy va a tomar posesión de facto del cargo como presidente del Banco Central más importante de los Estados Unidos. Bajo su presidencia, ¿qué pasará con el precio del dinero? ¿Qué pasará con el dólar? ¿Qué pasará con los bonos? ¿Será verdad que va a cambiar las reglas del juego en la Reserva Federal con los objetivos de inflación, con el balance de la Reserva Federal? Él viene diciendo que hay que cambiar las reglas del juego de los bancos centrales. Escúchenle. Hace pocas semanas decía esto. Varios miembros de la Reserva. Bueno, son unas declaraciones del presidente de la Reserva Federal que vamos a rescatar en los próximos minutos y venga, me parece que ya las tenemos. Central banks going on more than 100 years, and if they reform themselves, they're going to have another great 100. Bueno, pues para que los bancos centrales vivan otros 100 años, bancos centrales centenarios, hay que cambiar las reglas del juego. ¿Que cuáles son los retos de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal? Nos lo dice el analista financiero Javier Barrios.
Reserva Federal ya abren la puerta incluso a nuevas subidas si los precios no se moderan. Y ahí entra el nuevo presidente de la Fed, Kevin, que hereda una situación complicada. Tiene por delante equilibrar 3 riesgos: la inflación, la presión política para bajar los tipos de interés y unos mercados financieros muy sensibles al coste del dinero. El problema es que la economía americana sigue mostrando resiliencia, especialmente en empleo y consumo, lo que reduce la urgencia de recortar tipos. Bueno, y toma posesión Kevin Warsh. ¿Saben ustedes dónde está el meollo de la cuestión? 17-18 de junio, ahí tendrá reunión de la Reserva Federal y ahí se espera el diagrama de puntos. ¿Se va a pronunciar Kevin Warsh en esa reunión sobre cómo ve los tipos de interés o se va a abstener? ¿Qué va a hacer al frente del Banco Central americano? Inflación al alza, pero es verdad, la economía aguanta, el mercado laboral aguanta. ¿Quién no aguanta son los bonos, ¿no? Y uno de los asuntos más comentados esta semana, en la que hemos visto tanta tensión en las yields, en las rentabilidades de bonos a largo plazo, es ¡wow!, que está compitiendo la rentabilidad del bono con la rentabilidad del SP500. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en medio de este dilema? Javier Alfayate, analista independiente, nos explicaba esto. Y es al alza, que al final lo que hace es competir con la bolsa, ¿no? Con la rentabilidad que puede dar la bolsa a través del dividendo. Y si nos vamos, por ejemplo, al sentimiento, una cosa también muy importante, a través del ratio put-call, que es lo que mide es el grado de los operadores, si están comprando protección o no, a través de opciones de compra o de venta, pues lo mismo, vemos un optimismo quizás pues exagerado. Y eso precisamente, digamos que viene a apoyar lo que estamos viendo en los bonos, ¿no? Es decir, el bono nos lanza un mensaje de advertencia, lo vemos en la amplitud y lo vemos en el sentimiento. Por lo tanto, bueno, parece que esto es un muelle, ¿no? Que se va estirando cada vez más a medida que vamos viendo los índices en máximos, ¿no? Pues el Nasdaq. Claro, eso es lo que está sucediendo, el muelle del Nasdaq, ¿no? Que cada vez es más grande, más grande, más grande. Hoy vamos a hablar de esto, del espectacular movimiento de la bolsa, de los rumores que siguen llegando semana tras semana al mercado sobre paz, no paz, qué es lo que va a suceder, y se cuelan las empresas protagonistas. Miren, la empresa protagonista esta noche, y que nos toca directamente a la bolsa española, es Puig. Se suspende el proceso de integración con Estée Lauder. Los problemas vienen con Charlotte Tilbury, así que queda en nada el subidón que se metió Puig en mercado. Veremos qué hace hoy en la bolsa, se lo vamos a contar, se lo va a detallar Sandra Torrecillas a partir de las 9 de la mañana. Y el otro protagonista de la noche y de las últimas horas, Walmart, el gigante del consumo americano, publicando resultados en línea con lo esperado, y sin mostrar, sobre todo eso es lo importante, signos de alarma o de alerta por el hecho de que la inflación esté mermando las ganas de consumir de los americanos, que en cualquier caso tirarían más de Walmart porque sus productos son más baratos. Aquí la escena general, vamos a profundizar en ella. Nos acompañan, canal de YouTube de Capital Radio, hoy que es viernes, que tenemos consultorio con Alberto Iturralde y luego clase magistral a las 10 de la mañana. Hoy en la dirección técnica, Esther La Paz, Íñigo Jalón, titulares con Miguel San Martín. Las noticias capitales. Pues capital es el precio del petróleo. Miguel San Martín y el director general de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, advierte de que el mercado del petróleo puede entrar en situación de peligro en verano si no se resuelve el cierre del estrecho de Hormuz. Ha sido en un debate en Londres donde Birol plantea esta fecha porque comienza, dice, lo que denomina la temporada de los viajes. El problema es que a finales de junio, principios de julio, empieza la temporada de viajes. ¿Qué significa esto? Normalmente la demanda y el consumo de petróleo aumentan, así que con estas dos cosas las reservas se están agotando. No llega petróleo nuevo de Oriente Medio y la demanda está aumentando. Birol recuerda que el 11 de marzo los 32 miembros de la agencia liberaron 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas, lo que ayudó, pero desde esa fecha las reservas de los países no dejan de bajar. Por eso señala que la única solución es la reapertura incondicional del estrecho de Hormuz. ¿Cómo tenemos el petróleo hasta ahora, Miguel? Pues $104.23, el de próximo vencimiento en el mes de julio. La clave es cuando tengan que reabastecerse las reservas que en este momento se están consumiendo. Hoy el Eurogrupo analiza precisamente la situación
situación económica tras las últimas proyecciones de la Comisión Europea y van a tratar la respuesta fiscal a la guerra de Oriente. Reunión informal en Chipre esta mañana y en el debate figurarán las peticiones de mayor flexibilidad por parte de Italia o de España. Además, abordarán el reto de la vivienda y su efecto en la competitividad, una discusión horas después de que la Comisión rebajara 3 décimas las perspectivas de crecimiento del euro para este año al 0,9 y elevara la proyección de inflación en un punto al 3% por el shock energético generado por ese cierre de Hormuz. Punto el que preocupa al vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis. Los consumidores se enfrentan ahora a un menor crecimiento del poder adquisitivo debido al aumento de la inflación. Se prevé que el crecimiento del consumo privado se desacelere bruscamente hasta el 1,1% este año, antes de repuntar hasta el 1,3% en 2027. Así que se espera que aborden las medidas adoptadas hasta el momento para aliviar el aumento de precios. Bruselas insiste en que deben ser acotadas en el tiempo y centrarse solo en hogares y empresas más vulnerables para evitar engrosar unos niveles ya altos de deuda y déficit públicos, pero en algunos países reclaman más margen fiscal. El sábado ya los 27 debatirán con el FMI fórmulas para financiar las crecientes necesidades de inversión en defensa, energía, digitalización o pensiones. En materia de defensa, Miguel, Donald Trump rectifica y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia. Una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán, Trump explicó en su red social que toma esta decisión por el presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki. Trump reitera que Teherán nunca tendrá el arma nuclear, aunque el líder supremo ha emitido una directiva que prohíbe enviar al extranjero el uranio del país cercano al grado armamentístico. Y Trump promete que no permitirá que conserve sus reservas de este uranio altamente enriquecido. Lo conseguiremos, no lo necesitamos, no lo queremos, probablemente lo destruiremos después de conseguirlo, pero no vamos a dejar que se lo quede. Fuentes iraníes que cita Reuters asegura que creen que la pausa en las hostilidades es un engaño táctico de Washington para crear una sensación de seguridad antes de reanudar los ataques aéreos. El anuncio de Trump coincide con la reunión, Miguel, de los ministros de Exteriores de la OTAN en Suecia, marcada por las peticiones de aumento de gasto militar a varios países europeos. El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que Trump está decepcionado y molesto por la posición de los aliados, entre ellos España, en relación a la guerra de Irán. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explica que se van a sentar las bases para la cumbre de líderes que se celebrará en Ankara, en Turquía, el 7 y 8 de julio y que tratará la inversión en defensa, capacidades de producción industrial y el apoyo continuado a Ucrania. A ver, vamos a Francia, Miguel, porque prolonga las ayudas para que particulares y empresas puedan hacer frente a la escalada de precios de los carburantes. Será hasta el otoño y para algunos sectores, que en total va a costarle 1.200 millones de euros más. Eso sí, excluye una rebaja general de la fiscalidad sobre las carburantes, como la que ha puesto en marcha España. Y es que el primer ministro lo ha mencionado directamente en la rueda de prensa como lo que no se debe hacer. La ministra de Energía, Maud Breguillon, ha dado un mensaje de tranquilidad sobre el aprovisionamiento de carburante, señala que las refinerías han aumentado su producción y explica las ayudas para el sector primario. Una vez más, seguimos la misma lógica. La ayuda de 15 céntimos por litro de GNR para los agricultores se va a mantener durante los próximos 3 meses. Una vez más, se trata de una medida necesaria solicitada por el sector. Por tanto, para pescadores y agricultores la medida se va a mantener naturalmente durante 3 meses, pero creo poder decir que estaremos a su lado todo el tiempo que sea necesario. El Parlamento de Austria también ha aprobado esta noche una modificación a la ley del IVA. Reduce en un 50% esta tasa para productos básicos, huevos, leche, arroz, pasta, pan y harina de trigo, verduras y frutas. Se reducirá del 10 al 4,9%. Bueno, y algo que afecta al turismo en España, los pisos turísticos. Dice el Ministerio de Consumo, Miguel, que la decisión del Supremo sobre la anulación del registro único del Ministerio de Vivienda no afecta a la retirada de miles de anuncios ilegales de pisos turísticos. Ni a la multa de 64 millones de euros que le imponían a Airbnb. Aseguran que se ajusta al ordenamiento jurídico al ser anterior a la entrada en vigor de ese registro único que anulaba el Supremo. Considera que el Estado carece de competencias para establecer esa regulación nacional que se superpone a los registros autonómicos existentes. El Ministerio de Vivienda también ha hablado, defiende que ha conseguido que salgan a la luz más de 111.000 alquileres ilegales y apela ahora a que las comunidades autónomas agilicen esas comprobaciones e inspecciones para que se cumpla la norma. En clave empresarial, los sindicatos convocan paros este viernes en las fábricas de Renault en Palencia, Valladolid, Sevilla y el centro de Madrid. El objetivo, bueno, pues mejorar las condiciones laborales pactadas en otra empresa asiática, en Samsung. Enseguida Sandra Torrecillas nos va a seguir ofreciendo detalles sobre toda la actualidad en Corea del Sur. Es viernes, 14 minutos sobre las 7, que el Dow Jones marcó anoche máximos históricos, que la bolsa americana sigue desatada, está desatada. Sara Bot, a ver, hoy en la agenda que tiene Sara, buenos días.
Muy buenos días. Viernes y los primeros datos llegan de Alemania con el PIB del primer trimestre, el GfK de clima de consumo y el IFO de confianza empresarial. En Reino Unido se conocen las ventas al por menor de abril y en Francia, la encuesta de negocios de mayo. Hablará la presidenta del BCE en el Eurogrupo. En Estados Unidos toma posesión el nuevo presidente de la Fed. En el día del Comecocos te cuento que no voy a hablar mucho para no sobrecalentarme con el calor que hace. ¿Cómo lo lleváis los mortales? Ahora me dices, chao. Llevamos todo bien cuando es viernes, Sara, y deseando volver el lunes que viene con la actualidad de la economía y los mercados. A ti te escuchamos en un ratito. Capital, la bolsa y la vida, con Laura Blanco. Es una misión imposible lo que tiene desde hoy Kevin Warsh por delante, cambiar la manera de trabajar de la Reserva Federal, reducir el balance, los objetivos de inflación, nuevo presidente de la Reserva Federal. Misión imposible para Kevin Warsh hace pocas semanas. Él decía, hay que cambiarlo todo para que la Fed aguante otros 100 años por delante. Escúchenle. Central banks going on more than 100 years, and if they reform themselves, they're going to have another great 100. Hay otros 100 años por delante. Un Kevin Warsh, humor tiene, que reconocía ante las preguntas de los senadores demócratas que él va a ser independiente, que no es una marioneta del presidente Donald Trump, que le ha elegido para estar al frente de la Reserva Federal Americana. Pero ya saben, Trump también eligió a Powell y miren ustedes cómo ha acabado. ¿Será o no será una marioneta Kevin Warsh? Esto dijo en el Senado de Estados Unidos. Yes. What's a human sock puppet? Isn't a human sock puppet somebody who'll do what somebody else tells them to do? I think that's what the senator was trying to suggest. I think that was the innuendo. Are you going to be the president's human sock puppet? Senator, absolutely not. Are you going to be anybody's human sock puppet? No, I'm honored the president nominated me for the position, and I'll be an independent actor if confirmed as chairman of the Federal Reserve. Exgobernador de la Reserva Federal, banquero de Morgan Stanley, se convierte Kevin Warsh en el presidente número 17 de la Reserva Federal Americana. Hoy toma posesión del cargo, dice que no va a ser una marioneta de Trump y que será independiente. ¿Posible o misión imposible cambiar cómo funciona el Banco Central Americano? Capital Radio. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida. Lo que no sabemos si es una misión imposible es bajar la inflación, la tensión en los precios, moderar la subida del coste de la vida y permitir que los ciudadanos en la práctica, en el bolsillo, tengan más dinero. El gran dolor de cabeza que enfrenta Kevin Warsh y que enfrenta toda la clase media. Inflación. Luis Vicente Muñoz, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién no está pensando ahora mismo en protegerse de la inflación? ¿Es con oro o es con Bitcoin? Vamos a responder con la experiencia de los grandes. Los inversores expertos creen que el oro parece proteger mejor contra la inflación que Bitcoin si hablamos de preservar el poder adquisitivo con menos sobresaltos. Bitcoin puede ganar mucho más, pero su comportamiento como cobertura es más irregular y depende mucho del contexto de liquidez y el apetito por el riesgo que hay en cada momento. ¿Qué dicen las voces más citadas, los influencers de los mercados? Ray Dalio mantiene que el oro es una posición estructural para cubrir inflación, pero también para prevenir la devaluación de las monedas y el propio estrés del sistema, y no considera Bitcoin como un sustituto equivalente. Bridgewater, su gestora, destaca en sus informes que en entornos de estanflación, es decir, bajo crecimiento, como ahora o se ralentiza, con inflación, el oro y los bonos ligados a la inflación tienden a comportarse mejor que los activos de riesgo. Nouriel Roubini ve Bitcoin como un activo especulativo y no como una cobertura fiable frente a la inflación. Él menciona
Sin embargo, materias primas, además del oro, y otros metales preciosos como alternativas más sólidas. El oro tiene una ventaja histórica y es que ha funcionado durante siglos como una reserva de valor y refugio defensivo, especialmente en los periodos de incertidumbre y en las caídas bursátiles. Bitcoin tiene una oferta limitada y un relato atractivo como oro digital, pero su volatilidad es mucho mayor y en su corta vida hemos comprobado cómo su correlación con los mercados de riesgo ha aumentado en ciertos periodos. ¿Hay algo mejor que el oro o que el Bitcoin? Sí. Para una cobertura más robusta que con oro o con Bitcoin, los activos más citados son los bonos indexados a la inflación, pero también los bienes inmuebles y ciertas materias primas. Los bonos ligados a la inflación aparecen como la protección más consistente en la evidencia académica que cita Colchester, por ejemplo. La vivienda y los alquileres indexados al IPC suelen resistir también bien la inflación, mientras que algunas materias primas y metales preciosos pueden ayudar, aunque el comportamiento es más desigual, es más discutido. Si tenemos como objetivo conservar el patrimonio cuando la inflación es fuerte, el orden más razonable puede ser bonos indexados a inflación y activos reales diversificados por delante, oro como refugio clásico y Bitcoin como apuesta complementaria de mayor riesgo. Dicho de corrido, el oro protege mejor, el Bitcoin puede compensar más y la mejor cobertura pura contra la inflación no suele ser ninguno de los dos, sino una cartera con activos indexados a la inflación y exposición a determinados activos reales. Bueno, y aprovechamos, Luis Vicente, 9 de la mañana, no, 8 de la mañana. Te vamos a seguir desde la Bolsa de Madrid con las claves de la jornada. Aprovechamos un vistazo a Bitcoin, porque saben ustedes que está todo en máximo histórico, pero no se ha recuperado de la caída Bitcoin, que sigue por debajo de los $80.000. Es viernes, es 22 de mayo del año 2026. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Qué creen que nos protege mejor contra la pérdida de valor del dinero, contra la inflación, con la subida del coste de la vida? Díganlo en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Oro? Bitcoin, cartera diversificada, bonos indexados a la inflación, díganoslo, opinen y lo comentamos esta mañana de viernes con ustedes. Ponle imagen a tus inversiones. Vente al canal de YouTube de Capital Radio y verás mucho más de lo que imaginas. Canal de YouTube de Capital Radio, la comunidad líder en la que la inversión cobra vida. Conecta con el canal de YouTube de Capital Radio y ponle imagen al dinero y a los negocios. Que siguen subiendo las bolsas asiáticas, al menos el Kospi, al menos el Nikkei, es uno de los grandes protagonistas a esta hora, este viernes, en las bolsas de Asia. Sandra Torrecillas. Buenos días, Laura. Pues sí, tenemos a las bolsas asiáticas, todas ellas con subidas. El índice que más repunta es el Nikkei, con una subida del 2,7%. De hecho, está muy cerquita de los máximos históricos que recordamos que tocó la semana pasada. Están subiendo las acciones ligadas a la inteligencia artificial. Si ayer a esta hora contábamos que SoftBank en el primer movimiento subía un 20%, pues hoy se anota otro 11% ante la expectativa que genera esa futura salida a bolsa de OpenAI, en la que tiene una importante participación. Los pesos pesados del sector de equipos de chips están subiendo, Tokyo Electron, Advantis y también los fabricantes de cables para centros de datos como Furukawa y Fukikura, que están subiendo un 9%. En Corea del Sur, el índice Kospi avanza un 0,6%, pero en la semana acumula ya una subida del 5% y en lo que va de año un 85%. Hoy los títulos de Samsung están bajando en torno al 2%, SK Hynix un 0,6%. Por cierto que este viernes los trabajadores, los miembros del sindicato surcoreano de Samsung ya han comenzado a votar sobre el acuerdo salarial preliminar que alcanzaron con la empresa ayer. Y estamos viendo a las bolsas de China con subidas, el CSI 300 casi un 1%, la bolsa de Hong Kong con un repunte superior del 1,3% y ahí tenemos a Lenovo, que acaba de presentar resultados, incremento de los ingresos trimestrales de un 27%, supera previsiones y sus acciones se están disparando un 15%. Bueno, nos vamos a Japón con los datos de precios, porque ahí están muy pendientes de la subida del coste de la vida, pero la subida es la menor en varios años. Sí, tenemos allí siempre dan el IPC subyacente, que es el que excluye precios de alimentos frescos solamente, y ha subido un 1,4%.
2,4% en el mes de abril en tasa interanual. Ese es el ritmo, es bastante más lento de lo que estaba esperando el consenso del mercado y se debe sobre todo a las tasas educativas que han bajado casi un 11%. Eso ha pesado en la inflación del sector servicios y también a los subsidios en los combustibles. Han subido, sin embargo, otros productos como los alimentos. Si cogemos el subyacente, que además de los alimentos frescos también excluye combustibles, esa cifra, que es la que más vigila el Banco de Japón, también se ha desacelerado. En el mes de marzo estaba en el 2,4 y ahora ha sido del 1,9. Los analistas, sin embargo, esperan que la inflación se vaya acelerando a medida que la crisis energética provocado por la guerra pues sigue pesando. Bueno, seguimos pendientes de Japón. El lunes Takaichi, primera ministra, va a ofrecer los detalles del presupuesto extraordinario. Por eso ganó las elecciones, por eso se le votó, por su política, la que va a desencadenar. Pues sí, lo que se sabe de momento de ese nuevo presupuesto, un presupuesto extraordinario, la prensa está calculando que la cifra va a rondar los 19.000 millones de dólares y hoy la ministra de Finanzas ha señalado que sí, que puede rondar esa cantidad. Además, ha querido restar importancia al posible impacto que tendría el gasto adicional en las finanzas públicas y dice que probablemente van a cancelar algunas emisiones de bonos correspondientes a los presupuestos del año pasado y eso limitará la necesidad de emitir nueva deuda pública para el presupuesto extraordinario. Bueno, más referencias que tenemos en Asia, Sandra. Pues, por ejemplo, nos vamos a fijar en Nintendo porque quiere superar las previsiones de venta de su consola Switch. Lo cuenta Bloomberg y dice que ha pedido a sus proveedores que fabriquen unos 20 millones de consolas para este año fiscal que, recordamos, termina en el mes de marzo, una cifra que supera en un 20% sus propias estimaciones. Aunque este plan puede cambiar según la demanda, demuestra la confianza de la compañía en su próximo catálogo de juegos. Además, esta estrategia encaja perfectamente con la costumbre de Nintendo y de otras empresas japonesas que lo que hacen es dar unas previsiones muy conservadoras para luego superarlas con creces. ¿Y un titular breve de algo más en Asia? Pues Corea del Sur, el regulador de medios que está investigando si la plataforma Polymarket está ofreciendo apuestas ilegales. Todo esto en la web ha aparecido varias apuestas con criptodivisas sobre las elecciones locales de junio y eso es un asunto muy delicado en aquel país. Bueno, delicado, ¿cómo era? Bueno, no me lo hagas repetir, por si... Furukawa. Ahora sí. Esa era fácil. ¿Y la Furukawa, otra? Fujikura. Gracias, Sandra.